Lange, en el departamento de Valle, es una de las comunidades y municipios más antiguos de Honduras. Fundado el 20 de noviembre de 1525. Lange significa lugar de las cañas o de los carrizos. La población actual está considerada en 22,682.000 habitantes, y está constituido por una zona urbana, 5 aldeas con 216 caseríos. Está ubicado en el centro norte del departamento de Valle. El clima prevalece cálido durante la mayor parte del año y ardiente en los meses de marzo y abril, agradable a los meses de noviembre y diciembre. En el área artesanal, es el mayor productor de hamacas y lazos a nivel nacional, jarcía o cordelería. El sector educativo de Lange es uno de los rubros que mayor impulso han dado a la sociedad hondureña, por la cobertura de profesionales que prestan en diferentes latitudes de la geografía nacional. Algunas personas la consideran como la segunda ciudad cívica de Honduras. La ciudad cuenta con una actividad vigorosa, la tercera en el departamento después de San Lorenzo y Nacaome. El mercado se abastece de mercaderías procedentes de Tegucigalpa, El Salvador y Nicaragua. El transporte es fuerte y dinámico, movilizando unidades diariamente de Lange a Tegucigalpa, El Progreso Yoro, Choluteca, Guasaule, Monjaras, Cedeño, Nacaome, El Amatillo. Internamente Lange cuenta con transporte de carga y pasajeros procedente de las aldeas y caseríos, de igual manera con servicio de taxis hacia Santa Lucía, El Desvío, y El Amatillo frontera con El Salvador. El sector financiero cuenta con varias cooperativas, entre ellas la Cooperativa de Ahorro y Crédito Esfuerzo Langueño Limitada. Y cuenta con una variedad de negocios particulares propios de la pujanza del municipio en materia comercial, entre otros distribuidoras comerciales, tiendas de consumo, ferreterías, bares, restaurantes, sastrerías, televisión por cable, hoteles, comidas típicas, bodegas de granos, talleres de construcción metálicos, de refrigeración, farmacias, clínicas médicas y odontológicas, tiendas de variedades, billares, glorietas, pulperías, papelerías, panaderías, etc. que fomentan un vigoroso movimiento que crece con celeridad. Lange es la ciudad con crecimiento social muy dinámico. Y cómo olvidar la famosa feria tradicional. Del 14 al 20 de enero. Toda la población y visitantes se reúnen para disfrutar de todas las festividades. Las toreadas, vieja tradición, que se celebra en el transcurso de la feria tradicional. Las jornadas de toreo se realizan mañana y tarde, por 2 días de la festividad. Escogidos sementales de pura sangre y raza india, que al toque de trompetas y el tronar de la pólvora, se encienden y embravecidos por el grito de la multitud, arremeten en violentas embestidas que los mejores toreros aprovechan para lucir sus gallardas cualidades taurinas. Y la feria patronal. La más sobresaliente y antigua tradición langueña, se celebra los días 12 y 13 de junio. El día 12 es la bajada de nuestro patrono San Antonio. Y el día 13, es la completa celebración, donde se congregan centenares de lugareños y visitantes. Y en donde también se puede apreciar, una de las infraestructuras más importantes del país, como ser el santuario de San Antonio de Padua, siendo el segundo santuario a nivel nacional, conservando en su interior reliquias desde su fundación. Construida en 1804, por el maestro español, Ubaldo Ramírez. En la Semana Santa, la feligresía católica celebra con devoción la Semana de Pascua, que se inicia con las procesiones al cementerio, el Vía Crucis al Llano de la Marmita, el Baño de la Cruz al Pozo del Chaparro, la procesión del Prendimiento, y la del Santo Entierro, entre otras. En la Navidad, pobladores urbanos y rurales del municipio, se congregan familiarmente para celebrar la Nochebuena el 24 de diciembre en horas de la noche y primeras del día siguiente. Centenares de vecinos procedentes de todo el país, llegan a la ciudad para visitar a sus familiares y amigos y compartir con ellos, visitando los nacimientos y locales de diversión. Durante las Navidades, los parroquianos asisten a las iglesias de su predilección en donde se celebran actos litúrgicos y pastorelas que remontan los acontecimientos de Belén. Se realizan cenas con abundante gastronomía, bebidas favoritas, bailes populares, etc., dando rienda suelta a la alegría que antecede el nacimiento del Redentor.
Solidaridad, probablemente, una de las mejores cualidades del pueblo langueño. Sea la solidaridad, actitud que personifica la identidad de la gente con las causas justas que ennoblecen el espíritu humano. Manifestaciones solidarias realizadas por langueños. Pero si de algo se enorgullece el langueño bien nacido, es porque se identifica con la necesidad del prójimo. Principalmente en situaciones extremas como muertes, dolencias, accidentes, desastres naturales, etc. En donde son los primeros en decir, presente. Para ayudar al amigo, al paisano, al huérfano, a la persona al punto de perecer, aún no conociéndolo. Así es Langue. Todos somos Langue. ¡Que viva Langue!